Y Demetrio era su gran amor, pero en aquella época victoriana la gente no se podía casar con el que quería, sino con el que podía. O sea, los papás les escogían la esposa y la sociedad exigía que alguien le escogiera para mantener la raza, el apellido y el dinero. Entonces, decía Shakespeare que Hermia estaba profundamente enamorada de Demetrio y ella no quería aceptar el que le ponían sus papás. Entonces va donde Teseo y le dice: Teseo, yo tengo este problema, ¿qué hago? Y dice Shakespeare: Teseo le dice a Hermia: cásate con Demetrio, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Entonces yo decía: ¡wow! ¡Qué Shakespeare! ¡Qué espectáculo! Y yo decía: ¿y esto no lo saben mis profesores? O sea, a mí eso me daba vida. Yo decía: ¿y por qué mis profesores no hablan de Shakespeare? Si estamos estudiando algo humanístico. No hablaban ni de nadie. Solo normas y normas y normas y normas. Eso te seca el cerebro. Entonces yo me empecé a enviciar a eso y después jalé un libro y me encontré con una obra de Camilo José Cela que se llama Pabellón de Reposo, donde Cela cuenta, Cela fue premio Nobel de Literatura, y Cela cuenta que en un hospital de tuberculosis estaban dos jovencitos muriendo de tuberculosis, ya en unos días morían despedazados por la enfermedad, y entonces hay un muchacho que se simpatiza allí con una muchacha y el muchacho le escribe una nota como puede, casi con sangre, a la muchacha y le dice que ella es muy linda, que le deje estar con ella hablando, pues para él morirse tranquilo porque él quiere su amor. Entonces la niña le escribe una nota y le dice: el lindo eres tú, lo que ocurre es que tienes el corazón tapado con ese caparazón de cultura que se obstinan en colgarle como lastre a aquellos que hubieran podido nacer para poetas. Ay, y yo dije: esto es mucha maravilla. A mí eso me emocionaba. Fue mi primer PEC. Yo andaba buscando información que me moviera el corazón. Y yo seguí buscando y una vez encontré una biografía de Borges. ¿Se acuerdan de Borges? Borges toda la vida soñó con ser el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ese fue su sueño. Como escritor y como hombre que quería las letras, quería ser director. Esa biblioteca es fantástica. La primera vez que yo fui a Buenos Aires, lo primero que hice fue ir a la Biblioteca Nacional, porque había leído esa biografía. Miren lo que le ocurre a Borges. Borges, justo, dice el biógrafo, cuando le entregan la Biblioteca Nacional de Buenos Aires para que él sea el director y sale por la prensa y tal, Borges queda ciego total. Borges era políglota y sus amigos van y lo visitan y le leen en inglés, en finlandés, en alemán, le leen las obras de Gibral, le leen todo y lo acompañan, pero la mayoría se lamentan de lo que Borges le ha pasado. ¿Quién no? Pobrecito, ay no, el escritor. Y Borges construye el poema de los dones, dice el biógrafo. Dice: no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Ay, yo decía: qué inteligencia. ¿Ven cómo transformaba la realidad? Era un tipo genial. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Como quien dice: no se quejen por mí. Por eso hay una poetisa argentina que dice: no es suficiente convivir, se necesita honrar la vida. Era actitud, era crecimiento, era humanización. Y eso me empezó a enviciar y a enviciar. Y yo empecé a buscar libros y libros y libros y libros y libros y libros y libros. Y lo que leía me encantaba tanto que empecé a compartir eso con compañeros de la universidad en tertulias. Y nos empezábamos a reunir, a tomarnos algo y hablábamos. Y ellos me decían: ¿en serio eso dice Shakespeare? Sí. Y el otro decía: yo encontré algo que dice Neruda. Yo encontré algo que dice Ben Jonson. Ben Jonson era enemigo público de Shakespeare, un escritor inglés. Y Ben Jonson, cuando ve que Shakespeare crece,
Por eso este negocio yo lo amo, porque se basa en el reconocimiento como la piedra angular del desarrollo de las personas. El reconocimiento es fundamental. Ben Jonson, siendo enemigo público de Shakespeare, cuando Ben Jonson ve que él crece mucho como escritor, le escribe una nota y le dice: confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlos suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu nombre. Tu libro, haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Y le termina la nota diciéndole: triunfa Bretaña mía, porque le has dado al mundo a uno de tus mejores hombres, a quienes todos los homenajes se le han de tributar, porque tú no eres de este siglo, tú eres de la historia, dulce cisne de la Ivonne. Eso es fantástico. Yo decía, es increíble. Y entonces yo compartía eso con mis amigos, y a mis amigos les empezó a gustar eso, y así empezó el negocio en Popayán después. Yo compartía con ellos lo que dice el PEC, no como el betún, sacaba el LOC, no como el betacaroteno, le ponía la piel así a la gente, no, como el PEC era capaz de transformar la vida de las personas. Y así arrancó el negocio de Cero Pollito en Popayán. Pero eso es lo que pasó después. Yo sigo leyendo y sigo compartiendo con mis amigos lo más importante de la información que yo leía. ¿Saben cuántos muchachos aparecieron enredados en aquella loca idea de leer cosas diferentes y de no quejarnos de la universidad, sino de empezar a buscar lo que allí no había? 1000 estudiantes de la universidad aparecieron enredados en tertulias en casi 12 universidades que habían en la ciudad, y nosotros, pues, ¿se imaginan lo bueno que pasábamos? Yo ya no iba ni a clase. Pasábamos buenísimo. Y miren lo que ocurrió. Después de no tener amigos en esa ciudad, después de que me habían dicho que la gente era harta, yo tenía, todos los días yo tenía bautizos, primeras comuniones, fiestas de grado, despedidas de soltero, divorcios premeditados, baby showers, todo lo que ustedes se imaginan de cosas sociales me invitaban a mí a que fuera. Y los amigos, y bailamos, y no sé qué, y la montonera y tal. O sea, impresionante. Y yo me empecé a enviciar a la gente de esa ciudad. Y entonces de mi casa, yo llamé a mi casa y me dijeron: ¿y es que no va a volver? Porque llegaron las vacaciones y yo como que estaba tan enamorado de esa ciudad que yo no me quería volver para Neiva. Y me dijeron: ¿y es que no vas a venir? Porque, ¿te acuerdas de mis padres adoptivos? Estos empresarios dijeron: en vacaciones vienes y trabajas con nosotros. Yo allá ya ganaba más. Entonces yo, no, yo ¿por qué me voy en vacaciones y estoy feliz acá? Y me dijo: ¿cómo le ha ido allá en Popayán? Porque ellos creían que era harto también. Y le digo yo: no te imaginas la ciudad que es esta. No te imaginas lo linda, las calles, el romanticismo, sus paredes blancas, los faroles. No te imaginas el sol cuando sale. No te imaginas el sol cuando se esconde. No te imaginas la calidad de gente que vive aquí. No te imaginas lo feliz que yo estoy. Y es como si le dijeran a uno: ya te lavaron el coco allá. Yo estaba feliz. Siempre la escasez está dentro de uno. Siempre la escasez está dentro de uno. O la abundancia está dentro de uno. Yo seguí estudiando y seguí estudiando, y como había tenido ese protagonismo ahí en esos grupos, cuando yo termino materias, termino 10º semestre y termino materias, ¿se acuerdan que a los 6 años yo había dicho que me venía para Medellín? A la foto que yo había visto de mi tía. Así como cuando vi en la revista Diner yo quería irme para Popayán, desde los 6 años yo tenía titilando Medellín, Medellín, porque había oído la palabra emprendimiento. Entonces cuando yo me gradúo yo digo, ¿se acuerdan también que yo ya sabía la historia del empleo? Yo ya sabía que ser empleado era ser esclavo moderno. Entonces cuando yo termino el 10º semestre, aparece en una de las universidades privadas un puesto para un vicerrector. Y el rector de esa universidad hizo el comentario en una reunión, y un compañero que estaba allí dijo: yo conozco una persona que le puede servir a usted para ese puesto, según lo que usted ha mencionado las características. Ahí mismo me llamaron y me dijeron que si yo quería ir a una entrevista. Y entonces yo dije: ¿y Medellín?
pues ya aquí es suficiente, pero yo tengo que evolucionar. Y Medellín, y yo decía, ay, qué pereza ser empleado. Porque como yo había leído, o sea, yo había tenido indirectamente P. Entonces yo no quería caer en el empleo porque yo ya conocía las volteretas que la gente daba con eso. Entonces yo, de todas maneras, digo, eso me va a proporcionar algún dinerillo para vivir, porque pues uno vivía al ras también. Con lo que yo había ganado durante la carrera, yo no me despegué nunca de esa empresa aseguradora y con eso me gasté toda la carrera. Entonces el rector me llamó, la secretaria me llamó y yo fui a esa reunión y me hicieron una entrevista laboral, la primera entrevista laboral que yo presenté oficialmente laboral. Lo primero que me dijo el rector fue, doctor, ¿por cuánto trabajaría usted aquí en esta universidad en el cargo que le estoy diciendo? Primera cosa, a uno le dicen doctor cuando estudia una carrera esa. ¿Ustedes han oído eso, no? Y entonces me dice, doctor, ¿usted por cuánto trabajaría? ¿Se acuerdan que yo venía creciendo un poco en actitud? Ya le había nombrado cositas que me enriquecían. Y entonces yo le dije, digamos que en el medio cobraban 1 millón, en esa época 700.000 pesos por un puesto más o menos de eso, en una ciudad así. Entonces yo le dije, yo trabajaría aquí por 1 millón de pesos. Acuérdense que yo me venía para acá. Entonces él me dijo, ¿y eso es negociable, doctor? Y yo le dije, sí, pero hacia arriba. Miren lo que ocurrió. Al otro día me llaman y me dicen, le informamos que queda contratado. Y yo, qué pesar, ya no me fui para Medellín por ahora. Yo no me había graduado como abogado todavía porque había terminado materias, pero los abogados recuerden que tienen que hacer toda una gincana para graduarse. Preparatorios, tesis, son como 12 preparatorios y depende de muchos factores. Dentro de eso, el nivel de amistad que hayan forjado con los profesores para pasar o no pasar. Esto es aquí entre nosotros. Yo empiezo como vicerrector y a los 6 meses el rector que había, yo creo que él renunció, lo renunciaron, eso es normal, se fue. Yo estaba en Bogotá haciendo una vuelta, recibí una llamada al celular y me dijeron, doctor Bobadilla, nosotros estamos reunidos en el Consejo Superior porque tú sabes que el rector se fue, nosotros hemos propuesto que tú seas el rector, era el presidente del Consejo, nosotros hemos propuesto que tú seas el rector. Pero queremos saber tu opinión antes de proponer eso, porque creemos que el Consejo está de acuerdo. Y yo le dije, aceptado. O sea, yo, de todas maneras, en instantes yo dije, pero yo tenía 27 años y acababa de salir prácticamente de la universidad y no tenía toda esa experiencia que yo creía se necesitaba para eso. Yo acepté. Viajé otra vez, me posesioné y Yo no me había graduado, pero solamente lo sabían ellos y yo. ¡Qué peligro! Entonces me dijeron, lo único es que te tienes que graduar porque si los estudiantes se dan cuenta que no te has graduado, te arman una pelotera con eso. Eso era lógico. Primera pelotera que yo vi que se armó en el ambiente es que los profesores que llevaban 20 años, 10 años, 5 años, 7 años, 12 años, empezaron a decir, pero esto es mucha rosca. ¿Cómo nombran a este man que acaba de llegar y yo que llevo 15 años aquí? Ni siquiera me propusieron. Y yo ¿qué culpa? ¿Sí o no? Entonces se armaron 2 bandos, los que dicen que lo bajen, y los que dicen no, que lo tengan ahí. Eso es típico, siempre la dualidad. Yo bandié con esos 2 bandos y miren lo que ocurrió. Empecé con un sueldo más alto y empecé. Yo trabajaba, me iba para la casa a ver televisión y la televisión me decía que tenía yo que comprar cosas. ¿A usted no le ha pasado eso? Yo trabajaba, compraba, trabajaba, compraba, trabajaba, gastaba, trabajaba, gastaba, trabajaba, gastaba, trabajaba, gastaba. Y llegó un momento en que a mí la plata no me alcanzaba. ¿De pronto a alguien le ha pasado eso? O sea, que trabaja y compra lo necesario, pero la plata no le alcanza. A mí eso me pasaba, a mí la plata no me alcanzaba. Y entonces yo saqué tarjeta de crédito. ¡Qué maravilla! Porque las ofrecían todo el día. Visa, tal, Mastercard, ¿no? Diners, mira lo tierna la tarjeta para ti, ¿no? Entonces yo la saqué y entonces mira lo que hacía. Trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba, trabajaba, veía televisión y compraba más. Y lo que me faltaba con las tarjetas. En ese tiempo yo empecé a hartarme de esa situación, yo decía, ¿cómo así? Yo trabajo, gasto y dejé de leer, porque ya no tenía tiempo para leer, dejé de leer.
gravísimo para la vida dejar de leer. Dejé de